Pues toca continuar con el segundo vídeo para el tema 6, claves para entender el Renacimiento y su arquitectura. Bueno, pues el Renacimiento es el estilo imperante en el siglo XVI, que será el momento en el que está marcado por el mayor poderío, tanto político como militar, del Imperio Español. Y es un arte que traerá la razón y el gusto de las ideas por las ideas clásicas más bellas del arte y la arquitectura. El Renacimiento nace como rechazo a las ideas del gótico y como rechazo a lo que podemos definir como la Edad Media, y va a buscar volver a traer al presente las ideas del pasado, del mundo griego y el mundo romano. Con los Reyes Católicos se cierra el gótico. Los Reyes Católicos van a ser el periodo bisagra en el que vamos a estar entre el gótico y el Renacimiento, aunque será con Felipe de Habsburgo y Juana de Castilla, en el pequeño reinado que tuvieron estos monarcas, cuando se va a sentar este arte que ya se estaba desarrollando en Italia. Felipe de Habsburgo es más conocido como Felipe el Hermoso y Juana de Castilla es más conocida como Juana la Loca, ¿vale? Para que sepáis quiénes son si los buscáis por ahí podéis conocer un poquito más. Ni Felipe era tan hermoso, ni Juana estaba tan loca, ¿vale? Os lo dejo ahí, no entro a valorar mucho más. Este arte se va a expandir con la llegada del hijo de los monarcas, el emperador Carlos I de España, aunque en España se le conozca como Carlos V, es V de Alemania, no de España, ¿vale? Y se reafirmará en la figura de su hijo, Felipe II. Aquí tenéis un retrato de Isabel de Portugal y de Carlos V, Carlos I, en el que, bueno, del que os quiero destacar que estos monarcas, los emperadores se casaron en el Real Alcázar de Sevilla, en la capilla del Palacio Gótico de Alfonso X el Sabio, y se celebraron pues las fiestas por el matrimonio en lo que se conoce hoy como Salón de las Fiestas, que es la gran sala donde hay tapices que recuerdan pues los escudos heráldicos del emperador Carlos y la emperatriz Isabel de Portugal todavía a día de hoy, ¿vale? Siguiente, pues tenéis aquí una imagen de un cuadro de Felipe II y una imagen del edificio que va a marcar no solo lo que será la base del gran renacimiento español, ya un renacimiento marianista, sino un gusto arquitectónico propio como será el herreriano, ¿vale? Bueno, pues claves para entender primero el Renacimiento en general. Pretende recuperar los modelos clásicos, Grecia y Roma. El humanismo considera que el mundo se asienta en la proporción del hombre en los cánones de belleza clásica. Hay una nueva concepción de la naturaleza que entronca con la idea anterior, nace de la perspectiva y la anatomía, ¿vale? Hay que entender que el Renacimiento es un movimiento cultural de renovación de la sociedad europea. Es un arte que, al igual que en su momento hizo el gótico, pues va a expandirse por toda Europa. Es una época de muchos cambios sociales e ideológicos y va a nacer el humanismo, que es un elemento, es una ideología que se contrapone con el teocentrismo. Dios en el centro del universo, ¿de acuerdo? Esta idea viene del mundo, digamos, de la ideología medieval. Ahora ese espacio que ocupaba Dios lo ocupa el hombre. Quizás un lema con el que, si queréis, podéis entender el Renacimiento sería el siguiente. El hombre, con su inteligencia y la ayuda de la ciencia, tiene el poder para cambiar el mundo. Si os dais cuenta, es un lema que, aunque nos lleva al siglo XVI, está muy vigente hoy. ¿De acuerdo? Bueno, podemos entender el Renacimiento en tres bloques. Un primer Renacimiento en el que todavía tenemos una inspiración gótica. Un segundo Renacimiento que se considera pleno o purismo porque es el que utiliza las ideas provenientes de Italia, los modelos italianos de Italia que se estaban desarrollando ya desde el siglo XV y también en el XVI. Y para que entendáis, después el tercer bloque será el manierismo, que lo veremos después, que será el bloque de la contrarreforma. Para que entendáis el Renacimiento de una forma muy simple, ¿vale? Se va a basar, o lo vamos a basar en tres ideas. La primera, el eje de simetría. Cuando se hace un plano, una fachada renacentista, va a ser perfectamente simétrica. Lo que encontramos a un lado, lo vamos a encontrar al otro. El segundo, líneas horizontales, que van a tratar de pegar el edificio al suelo, ¿vale?
tener el edificio pegado al suelo es como, digamos, tener los pies sobre la tierra, ¿de acuerdo? Y el tercero sería jugar con una escala humana frente a lo divino del tamaño del gótico, ¿de acuerdo? Las líneas del gótico son líneas más verticales, son líneas marcadas por arcos apuntados, son líneas marcadas por remates como los pináculos que no vamos a encontrar en el arte renacentista. Aquí tenéis algunos ejemplos de ese arte que está entre el Renacimiento pleno y el manierismo, como son el ayuntamiento, como podría ser perfectamente y es el Archivo de Indias y como es, por supuesto, la fachada del Hospital de la Sangre o Hospital de las Cinco Llagas, ¿vale? En estos dos casos principalmente, en el del archivo y el hospital, si doblásemos la fachada por la mitad, coincidiría perfectamente cada corte de piedra, cada hueco, cada ventana, cada puerta, cada punto de decoración, cada punto donde toca ladrillo, es pura simetría, ¿vale? Ya os he adelantado un poquito algo del manierismo, es el periodo de transición entre el Renacimiento y el Barroco. Y en este periodo tenemos un punto de inflexión muy fuerte que será el Concilio de Trento. El Concilio de Trento es el concilio por el cual la Iglesia Católica va a marcar las pautas contra las pautas de lucha contra la herejía protestante de Martín Lutero. Y a partir de estas pautas se va a iniciar una guerra entre distintas naciones europeas. Si os dais cuenta, el protestantismo se hace especialmente fuerte en el norte de Europa, Países Bajos y Alemania. ¿Por qué? Porque los príncipes de los Países Bajos y los príncipes alemanes estaban dominados en ese momento bajo el Imperio Español y utilizaron estas guerras de religión como las bases para unas guerras principalmente políticas. ¿De acuerdo? Bueno, pues el símbolo del Renacimiento español es este edificio, el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, una obra que fue mandada a construir por Felipe II, encargada primero a Juan Bautista de Toledo, que muere en 1567, 10 años después de la orden de la creación de este Real Monasterio, que corresponde con la victoria de las tropas españolas en la batalla de San Quintín, una batalla en la que el rey, el emperador Felipe II, pues bueno, rezó y le pidió al santo que por favor le ayudase a la victoria, a conseguir la victoria, y a cambio de esa victoria, pues el emperador construyó este gran monasterio, este real monasterio, que todavía hoy es visible en el Escorial, ¿vale? Muy próximo a Madrid. Este edificio, terminado por Juan de Herrera en 1584, va a marcar el origen de un nuevo estilo arquitectónico, el herreriano. Y este estilo va a ser el que va a ir continuando pues más allá del último renacimiento y va a entrar también en el barroco. La forma de planta que tiene es una parrilla en honor a San Lorenzo que, según me contaba mi abuela, pues bueno, murió quemado en una parrilla y le dijo a sus verdugos, cuando ya estuvo bien quemado por la espalda, que por favor le dieran la vuelta. Historias de abuelas. Destaca la influencia en este edificio de la arquitectura italiana. Ya hemos dicho que la arquitectura italiana va a estar muy presente en España. Los techos de pizarra, que es algo muy novedoso en España, pero muy típico en el resto de Europa. Y hasta aquí las 4 ideas que os quería dar sobre arquitectura renacentista. Ya el próximo día empezaremos a hablar un poco del barroco. Así que nos vemos.